Estamos con el senador Jorge Tayana. Senador, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. No, el gusto es mío. Bien, muy bien. Bueno, ¿se puede hacer un análisis de esto, de esta situación que obviamente no es nueva en la Argentina, pero que se ha profundizado? Es una suma de, para decirlo sencillamente, dos pandemias, ¿no? La situación económica catastrófica que nos dejó el gobierno anterior, con muy mal gobierno, con un endeudamiento, bueno, todo lo que sabemos, más la pandemia. Y la pandemia es una cosa muy seria. Yo creo que muchos hemos tenido la idea de que la pandemia es como un huracán. Cuando aparece un huracán se anuncia, la gente se encierra en la casa, compra agua, tapa los agujeros, pone madera y pasa el huracán 2 o 3 días y se acabó. Bueno, no, la pandemia no es eso. La pandemia es una cosa mucho más larga que se prolonga en el tiempo, que es distinto a la cuarentena. La cuarentena es una estrategia para defenderse de la pandemia. La pandemia perdura. Y después de la pandemia, la pospandemia es en realidad lo que hay que discutir hoy. Porque lo cierto es que la Argentina, pero no solo la Argentina porque es lo que más nos importa a nosotros, pero en todo el mundo las cifras que estamos viendo y la caída económica que va a haber en este año son tremendas, ¿no? Son muy altas las cifras de empobrecimiento, se acabó un crecimiento económico en todo el mundo que se sostenía a pesar bajamente desde el 2008, pero que se sostenía, y ahora enfrentamos una circunstancia que es bastante decisiva, es como su relato de la novela, hay oportunidad de cambiar de la vida, no por ingenuidad ni por optimismo, y no digo que el pasado no esté siempre presente, porque el futuro se construye sobre los hombros del pasado, ¿no es cierto? Pero lo que sí me parece es que hay que tener noción de que la salida de todo esto, que no es la salida de la pandemia, es la salida de un tipo de mundo, del mundo manejado por la financiarización económica, por el crecimiento de la desigualdad, por un uso irracional de los recursos naturales. ¿Pero se puede romper con eso? Digamos, ¿se puede renunciar a eso y empezar a construir algo distinto o es una utopía? No, no es una utopía. Lo que requiere sí es definir un modelo que tiene que ser distinto. Eso lo dicen todos, lo dice como escuchábamos recién, lo dice la CEPAL, lo dice las Naciones Unidas, lo dice cualquier persona que sepa un poco sobre lo que está pasando con el ambiente y con el sistema productivo. Hay que tomar decisiones muy profundas, estructurales, y persuadir a una gran mayoría de que se vuelque en ese gran esfuerzo. Eso es difícil en todas partes y en la sociedad argentina más, pero me parece que lo primero es ser conscientes que no existe una pospandemia que va a venir en el futuro. La pospandemia es lo que preparamos hoy para transformar el futuro. ¿Y cómo ve ese escenario? ¿Lo estamos haciendo o digamos? Yo creo que lo estamos haciendo bastante bien. Este es un mundo uncharted, digamos, no tenemos el mapa marítimo de esto. ¿Pero hay cambios en la Argentina? ¿Usted ve reformas estructurales en la Argentina? No, lo que estamos haciendo es arreglar cosas todavía más básicas. Arreglamos los bonistas, que era un regalito que nos dejaron. Va a haber que arreglar con el fondo, que es el otro regalito. ¿Eso qué da? Eso da 2 o 3 años de un poco más de alivio y de recuperación para crecer. Lo que tenemos es una base sólida, que es la que ha apoyado y apoya el gobierno, y que quiere cambio. Fíjese qué interesante. Lo que pasa es que el sistema político va bastante detrás de ese cambio, sobre todo la oposición política y sobre todo el establishment argentino, ¿no? El mundo tradicional de los líderes empresarios, de los grandes generadores de opinión, del gran aparato de la Administración de Justicia. Todo eso va bastante atrás y no acepta. Un ejemplo bueno es el tema del impuesto extraordinario, el aporte a las grandes fortunas. El 70% de la sociedad está en contra. El 40 y pico por ciento de la oposición en el Parlamento se opone y dice que hay que defender a las minorías. Usted dice que el 70% de la sociedad está a favor del... Las encuestas dicen eso. Bueno, usted dijo en contra, por eso se lo mencionó. Ah, me equivoqué. Entonces, el 70% está a favor de ese impuesto. Y lo que está en contra es una minoría, pero que sin embargo tiene una expresión parlamentaria fuerte y que
se resiste a cambiar. ¿Por qué se resisten a cambiar? Uno dice, bueno, ¿por qué hacen eso? Yo creo que se resisten a cambiar simplemente porque creen que se puede volver a reconstruir el pasado. Es decir, pasa la tormenta y nosotros reconstruimos lo que estaba, lo mejoramos un poquito y vamos a andar bien. En vez de 40 vamos a tener 30 de pobreza y en vez de... No, eso es lo que no se puede hacer porque no hay reconstrucción posible de ese pasado. Bueno, esto lo marca, me parece muy bien, digamos, la situación hoy no es lo mismo que cuando arrancó el año, claramente, y se necesitan salidas que sean totalmente distintas a las que uno podía llegar a probablemente adivinar a comienzos del periodo. Es decir, le pregunto esto, ¿el gobierno pudo implementar su plan económico, o todavía no pudo hacer absolutamente nada? No, ni uno ni otro. El gobierno logró el primer objetivo, que fue el acuerdo con los bonistas. Sí. Empezó a trabajar en el segundo, que era el tema del hambre y la pobreza en Argentina. Que tengamos 40% de pobreza, ya sabíamos que iba a pasar. Cuando empezó la pandemia, pero primero, a diciembre del año pasado ya sabíamos que nos habían pasado de 30 a 35. Y sabíamos que iba a subir con lo que habían dejado ellos. La pandemia obviamente agravó todo. Entonces lo que se ha hecho, sí, con éxito, es poner un esfuerzo en el tema del hambre, que es una cosa tan básica y elemental que parece mentira, y ordenarse básicamente para preparar una realidad distinta. ¿Cuál es esa realidad distinta? Primero, tiene que ser como prioridad la generación de trabajo. Eso es una cosa imprescindible. Hay que generar trabajo, y eso en una situación de pandemia obviamente cuesta mucho más poner la maquinaria en marcha, pero digamos, nosotros tenemos que hacer cambios, hay que cambiar el modelo productivo. Cuando uno habla y uno ve las cosas que están pasando, desde los incendios hasta las tormentas excepcionales, estamos ante un mundo que está cambiando muy rápidamente y nosotros tenemos que tener una propuesta de desarrollo del país que esté acorde con eso. Sí. Recién usted decía, senador, que hay una posición política o una conducción que quizás va de atrás, dijo usted, ¿no? Que va lento, que va de atrás. ¿Puede ser que esa conducción a veces vaya para otro lado? Ni siquiera vaya en el mismo sentido que va el oficialismo, por ejemplo. Bueno, muchos de ellos, no me refiero solo a la oposición política, ¿no? Me refiero a eso, a un sector de la sociedad. Al llamado Círculo Rojo, al establishment de la Argentina. ¿Qué quiere el Círculo Rojo? ¿Qué quiere el Círculo Rojo? Yo creo que quiere la restauración de sus privilegios y que todo siga más o menos como está, porque han ganado mucho dinero a lo largo de muchos años. Y esa es la verdad. Acá hay una minoría que gana mucho dinero, que además lo saca, con lo cual solo una parte se reinvierte en el país, la enorme mayoría no, y que mantienen un país que tiene una o dos cosas, ¿no? Por supuesto su agro tradicional, agroganadero, un poco de hidrocarburos, ahora con vaca muerta, que bueno, está el precio, pero digamos, es otra especie de pampa, que es lo que decían ellos mismos, es otra pampa húmeda. Un poco de minería, un poco de turismo, algo de especulación y ya está. El problema es que en ese país sobran 25 millones o 30 millones de argentinos. Pero uno no podría pensar que en el agro, que en la energía, que en la industria está también la génesis de lo que puede ser la recuperación, la reactivación económica. Sin duda que está. Por eso hay que alentar a los sectores que no tengan esa visión, diríamos, retardataria y de restauración. Yo creo que es una visión restauradora. Volvamos a eso que nos iba bien y eso le va a servir a todo el mundo. No le va a servir ya a todo el mundo, porque entre otras cosas, para hacer efectivo una reducción sustancial del 40% de pobreza, hay que hacer muchas cosas. No es lo mismo, porque uno sabe el daño que producen los niños, 2 o 3 años de mala alimentación, sabe lo que significa el retroceso escolar, sabe lo que significa la pérdida de la terminalidad en el colegio secundario. En fin, todo eso, atacarlo, vencerlo en el mejor sentido de la palabra, requiere un esfuerzo grande. ¿Que hay sectores productivos comprometidos con eso? Sí. ¿Que hay que lograr la forma de comprometerlos políticamente, digamos, entusiasmarlos? Bueno, se dice que el secreto de la política es aunar voluntades en torno de un proyecto, ¿no? Y bueno, esa es la gran tarea que hay que hacer. Ahora, estamos como, no es lo que nos pasa a nosotros algo muy original.
todo el mundo pasa eso. A la señora Merkel también la atacan los terraplanistas y los alter-right, la derecha todos. cuasi nazi. En todas partes hay una reacción y las pestes, porque esto es una peste, producen fenómenos, ya lo dijo Camus hace rato, ¿no? Es decir, las pestes producen reacciones, algunas de muy baja racionalidad, para decirlo en algunas palabras. Entonces, hay un esfuerzo que hay que hacer y que debe hacer el gobierno y que debe hacer todo un sector que tiene voluntad de construir una Argentina para ir sumando, ir juntando y ir encontrando un camino distinto. Es difícil porque el mundo está difícil, pero yo soy optimista en el sentido que creo que pese a todos nuestros problemas, el hecho de tener recursos naturales, el hecho de tener una posición geográfica estratégica bien interesante, el hecho de tener recursos de agua dulce, el hecho de tener una base humana y una capacitación, que por supuesto no es lo que queremos, pero que tiene una base grande, nos da las posibilidades. Tenemos que saber jugar nuestras cartas en un mundo que va a ser muy difícil. Senador, le agradezco muchísimo. No, gracias. Ha sido muy amable.